Imagina enamorarte de una persona hasta el punto de seguirla en cada paso, pero con una oscura herida que nadie ve. Ese es Joe Goldberg, un librero carismático con un pasado turbulento que lleva al extremo la delgada línea entre el amor y obsesión. Lo que comenzó como un chico solitario con sueños de amor perfecto se convierte en una pesadilla psíquica. En este vídeo exploraremos las profundidades de la mente de Joe, el protagonista de la famosa serie de Netflix You, a través de, cómo no, el psicoanálisis. Investigaremos su infancia traumática, su narcisismo y patrón de deseo repetitivo, su habilidad manipuladora en la era digital y la pulsión de muerte que Freud conceptualizó. Veremos escenas concretas de la serie You que ilustran cada punto y conectaremos su historia con dilemas reales de nuestra vida cotidiana. En el camino, como veis, descubriremos qué secuelas dejaron a Joe los abusos que sufrió de niño, cómo su autoestima fracturada alimenta obsesiones amorosas, qué nos enseña Joe sobre el control en las relaciones modernas y si reconoces en sus actos violentos un impulso destructivo inconsciente. Prepárate para un viaje psicoanalítico cargado de storytelling atrapante con historias visuales de You y preguntas que te harán reflexionar. Comencemos. Hola, soy yo. Aún no me conoces, pero tranquila. Yo a ti sí. Sé que debemos estar juntos. Joe Goldberg creció rodeado de violencia y abandono. Ya en la primera temporada descubrimos su relación con el señor Mooney, el dueño de la librería que lo crió tras huir de casa. Mooney lo encerraba en una jaula de cristal como castigo para que aprendiera a ser obediente. Imagina un niño encerrado, aprendiendo del miedo la forma de amar y de obedecer. Más tarde, la segunda temporada revela aún más. El padre de Joe era un hombre agresivo, que hasta lo quemaba con cigarrillos, y su madre era emocionalmente inestable, a veces amable y otras veces ausente. Una escena clave muestra a su madre mostrándole a Joe un arma que planea usar para matar a su padre, y en un arranque de pánico, Joe acaba disparándole a su progenitor cuando éste agrede a su madre. Estos flashbacks nos pintan a un niño abandonado y abusado. La historia real detrás del hombre que parece tan perfecto. Según el psicoanálisis freudiano, los traumas de la infancia dejan huellas profundas inconscientes. Freud mismo creía que los conflictos no resueltos en la niñez alimentaban comportamientos repetitivos en la adultez. En Joe, esto se plasma de forma terrible. Los abusos y el abandono que sufrió en casa lo convierten en un adulto marcado por el miedo a la pérdida y a la soledad, buscando desesperadamente una figura de amor que sustituya esa ausencia. Al ver su infancia, entendemos por qué Joe ve el amor como una cuestión de vida o muerte. No sé si te suena familiar, pero muchos de nosotros llevamos cicatrices infantiles, un padre ausente, una madre que no cuidó, humillaciones tempranas. Estas historias reales moldean nuestra forma de amar para bien o para mal. Con su pasado en mente, vemos que Joe se comporta como un narcisista encubierto. A simple vista parece altruista, pero pronto entendemos que todo gira en torno a él. Jacques Lacan diría que Joe se configura a partir del deseo del otro. Él necesita que la mujer que ama, ya sea Ginevre, Beck, Love Queen o Marianne, le refleje su imagen idealizada que lo apruebe. En el famoso estadio del espejo lacaniano, el sujeto consolida su yo al identificarse con una imagen externa aprobada por el otro. Joe busca en cada chica la versión perfecta de sí mismo. Al mirarse en sus ojos, siente que existe y es bueno. En la narrativa esto se ve muy claro. En la temporada 1, Joe lee el diario de Beck y cree ciegamente en su amor recíproco, ignorando las señales de alarma. Como Lacan apuntó, el hombre goza de desear, de ahí la necesidad de mantener el deseo insatisfecho. Joe nunca se sacia, primero tiene a Beck, luego aparece Love y cada vez siente que puede amarlas más que a la anterior. Freud había señalado que el narcisismo, el amor a uno mismo y el amor al objeto ajeno provienen de las mismas fuentes. A medida que uno crece, el otro se empobrece. Joe ejemplifica esto. Fijaos, su sed infinita de amor ajeno es en realidad una forma de alimentar su pobre autoestima. Heinz Kohut, un psicoanalista destacado en la psicología del self, explicaría la raíz de este narcisismo de Joe en sus cuidadores. Cuando un niño no recibe la empatía necesaria de sus padres, no desarrolla un self cohesivo. La madre de Joe no podía sostenerlo ni consolarlo, y el padre lo dañaba. Kohut argumenta que ante la carencia parental, el individuo recurre a otros para validar su valía. Y eso hace Joe, convierte cada relación en un espejo que le devuelva afecto. Él se ve a sí mismo como el héroe irresistible, el novio perfecto, hasta que sus víctimas, Beck, Love, Delilah, demuestran complejidad humana. Y Joe
aterrorizado, las destruye. Ese patrón de idealizar y luego desilusionarse es un reflejo de esas transferencias narcisistas que estudió Kohut. Si vemos un ejemplo en la serie, en una escena clave, Joe se enamora obsesivamente de Guinevere Beck y la defiende apasionadamente ante sus amigas. Se convence de que él la comprende mejor que nadie, que juntos son únicos. En su mente, Beck se convierte en la solución a su vacío, pero cuando descubre que Beck lo engaña o es compleja, su amor se torna en odio. Primero la espía, luego la ahoga sin pestañear. Vemos así cómo su deseo insaciable lo lleva a repetir el mismo ciclo con cada mujer. Nosotros frente a esto podemos preguntarnos, ¿no hemos sentido alguna vez esa ciega idealización de pareja? ¿Cuántas veces el yo te amo es en realidad mírame y valídame? Los tiempos modernos le han dado a Joe herramientas poderosas. La serie muestra cómo usa la tecnología y la astucia emocional para manipular. Piensa en tu día a día, redes sociales, apps de citas, mensajes invisibles. Joe las emplea todas. Escena tras escena lo vemos husmeando cuentas de Instagram, hackeando emails, mandando fotos anónimas, creando historias falsas. Por ejemplo, al principio arruinó la relación de Beck con Peach Salinger, simplemente inventando mentiras y sembrando celos. En la temporada 2 controla los móviles de Love y su grupo, y en la 3 incluso escribe textos fantasiosos bajo seudónimo para atraer a Marianne. El modo de operar de Joe refleja dinámicas reales de abuso emocional. Él se presenta, como he dicho al principio, como el novio ideal, un caballero que escucha, protege y halaga. Pero tras la fachada dulce hay un controlador. Decide con quién puede hablar su amada, finge celos para aparentar cuidado, manipula situaciones para parecer indispensable. Esta mezcla de encanto y chantaje emocional no es exclusiva de la pantalla. En la vida cotidiana vemos patrones similares en relaciones que llaman tóxicas. ¿Quién no ha sentido ese escalofrío de saber que alguien revisa tu móvil o dónde te encuentras? Joe nos recuerda que las señales de alerta comienzan sutiles. Solo quiero que estés segura. Puede ocultar, solo quiero controlarte. Desde la psicología podríamos decir que Joe ejerce una especie de chantaje narcisista. Al decir tú eres todo para mí, espera la consagración total de su objeto de amor. Es una manipulación calculada, vulnera la confianza para crear dependencia. Nos recuerda que detrás de un lo hago por amor puede haber un guión donde el otro pierde libertad. Piensa en la última vez que escuchaste un te lo digo por tu bien en una discusión. O cuando debatías dejar a alguien que se niega a entregarte tu teléfono. ¿Sentiste esa presión? Joe amplifica algo que muchos detectamos a menor escala, el control en nombre del cuidado. Esto hace que nos identifiquemos con las víctimas más que con él, pero a la vez nos fascina la facilidad con que lo hace. Y tememos que en nosotros mismos pueda haber un atismo de ese Joe manipulador. En la psicología freudiana existe un concepto inquietante, la pulsión de muerte. Freud definió este impulso como la tendencia interna a regresar al estado inorgánico, una fuerza que lleva a la autodestrucción y a destruir a los demás. En Joe, esa pulsión se manifiesta de varias formas. Por un lado, cada asesinato suyo parece un fragmento de esa necesidad de aniquilación. Mata violentamente a quienes traicionan o amenazan su mundo ideal. Pero también se ve en su patrón repetitivo de destruir lo que ama. Después de matar a Beck, cae en la depresión. Tras eliminar a Love, entra en crisis existencial, consumiéndose con culpa y escribe febrilmente su historia, como si quisiera expiar su impulso oscuro. Freud observó que las personas tienden a repetir experiencias traumáticas en un intento inconsciente de dominarlas. Joe, sin saberlo, repite los episodios de violencia que sufrió. Abandona a quien lo ama al dañarla, como su madre hizo con él, y luego se castiga con su dolor. Por ejemplo, en la temporada 2 vemos a Joe casi consumido por remordimientos tras herir a Love, hasta el punto de tentar con el suicidio. Esta atracción por el fin refleja el llamado retorno a lo inorgánico. Además, de manera simbólica la serie pone a Joe cara a cara con la muerte, el instante en que él mismo fue asesinado en el féretro de Mr. Mooney o cuando se entierra en pensamientos de su propia desaparición. Más allá de la serie, todos lidiamos con pulsiones autodestructivas en menor medida. Esa voz interna que a veces murmura no sirvo o mereces el dolor. Freud nos enseñó que el inconsciente humano tiene un lado oscuro, el impulso de destruir, de romper la unión entre la vida y el organismo. Joe es una encarnación extrema de esto. En un momento afirma, maté porque tuve que hacerlo por amor. Pero el amor que realmente persigue no es otro que el amor a la nada. Cada muerte suya es un paso hacia sí mismo muerto. Esto pone sobre la mesa preguntas profundas. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar en nombre del amor? ¿Cuál es el precio de satisfacer nuestros deseos más oscuros?
Después de este viaje por la mente de Joe Goldberg, ya vemos que no es un asesino puro, ni un santo incomprendido, sino un entrelazado de traumas freudianos, espejos lacanianos y heridas del self. Nos deja aprendizajes incómodos. La infancia nos marca para siempre. Todos tenemos un narcisismo latente que alimentamos con reconocimiento ajeno. Somos vulnerables a la manipulación en las relaciones modernas. Y dentro de cada uno palpita una pulsión de muerte propia, aunque no sea tan letal como la de Joe. Aquí va la pregunta más importante. ¿Qué partes de Joe reconoces en ti o en alguien que conoces? ¿Alguna vez tuviste celos obsesivos? ¿Buscaste validación constante en una pareja? ¿O viste señales de abuso manipulatorio alrededor? ¿Crees que los traumas que él sufrió pueden explicar en parte sus actos? Piensa, por ejemplo, ¿cómo cambiaría la historia si alguien hubiera ayudado a Joe cuando era niño? Quiero leer tus reflexiones. Deja un comentario abajo y dime si Joe fue una víctima trágica o simplemente un psicópata con suerte, y si crees que se puede redimir o seguirá repitiendo su fatal destino. También cuéntame cuál escena de You te impactó más psicológicamente. Y finalmente, si este análisis crees que te va a hacer ver la serie con otros ojos y te va a sumergir en la psicología profunda, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, en Psicólogo Random, sigo explorando personajes ficticios para entender mejor la mente humana. Dale me gusta, comparte este vídeo y mantente al día. Tengo más análisis psicológicos tan intensos como este en camino.